efectivo que es cambiar los paradigmas de no tener cuidado de pasar líquidos a los pacientes con sepsis. Muchas gracias al maestro Cristian. Yo solamente escuché, estoy bien guapo, estoy bien hermoso porque está guapo. Por ahí cualquier duda pueden ir poniéndola ahí en el chat para que sus docentes ahí los vayan resolviendo. A continuación, vamos con el maestro, a ver si ya está por acá el doctor Orlando Rubén Pérez Nieto. Ok. Como quiera cualquier cosa, pues se les va. Ah, ok. Dice Marian. Ok. Aquí está. Listos. Vamos a. Aquí está. Mm, listos. Ahí está, Orla. Dale. Ahorita les pasamos los links por acá, porque pues ya pasó la charla. Ahorita les vamos a pasar los links y todo eso. Pónganse buzos, si no, como quiera, mañana se va a ver la repetición y como quiera, si no, les vamos a mandar las clases para que lo ¿Mm? sigan viendo. ¿De acuerdo? Respondedor a Eder, líquidos. ah, Sí, aquí estoy. ¿Qué pasó? ¿qué onda, bro? ¿Listo? ¿Sí ¿Prende me la cámara? escuchó? Sí. A ver. ¿Qué onda, bro? ¿Sí me Ah, escuchó? sí, listo. Ya también Oye, puedes compartir. a ver, voy a intentar compartir. Dice, inhabilitó la función para No, compartir. dale ya. Ya, excelente. Ok, Miren, sale. nada más ahí les vamos a mandar los links para los documentos y todo el contenido de la charla del doctor Cristian. Eh, para lo de respondedor o no a líquido, pues por ahí, bueno, la aplicación fue muy larga, ¿verdad? Un poquito más profunda, pero es aquellos pacientes que le hagas alguna prueba predictora y la pongan positiva. La más común es la levantamiento pasivo de piernas, entre muchas otras, ¿verdad? Pero para simplificar. Levantamiento pasivo de piernas, 2 a 3 minutos. Si esa autocarga hace que aumente el gasto cardíaco o los subrogados, presión arterial, aumente, baje la frecuencia cardíaca, mejore el llenado capilar, entonces es respondedor a líquidos. Ahí resumidas cuentas. Adelante, maestro Orla, con beta bloque. ¿Qué están haciendo los bloqueadores en un paciente con choque? Ahorita vamos a ver este concepto tan actual. Así que no se lo pierdan. Vámonos. Sale, pues, les voy a hablar de un tema que, híjole, no sé por qué diablos no lo han incluido en las guías de sobreviviendo a la sepsis y tiene mucha mejor evidencia que los fluidos, mucha mejor evidencia que algunos vasopresores. Entonces, ahorita les voy a demostrar por qué algo tan importante y tan básico como un metabloqueador puede salvar la vida de sus pacientes si es que no mejoran rápido. ¿Ok? Para empezar, nada más vamos a recordar que la sepsis es una respuesta, pues, muy grande a una infección muy fuerte. Entonces uno no sabe qué tanto tiene que regular esa inflamación o esos mecanismos proinflamatorios en general para, pues sí, ayudarle a no darle la torre al paciente a que no se inflame tanto, pero tampoco tanto como para dejarlo sin defensas, y lo vamos a ver en el curso del día. Entonces, si un paciente está súper inflamado, bueno, tiene una sobreestimulación adrenérgica, se le empieza a exprimir básicamente la suprarrenal y empieza una respuesta inflamatoria que genera muchos cambios simpáticos. El paciente está súper taquicárdico, las resistencias vasculares sistémicas pues intentan estar lo mejor posible, pero nunca le ganan a las endotoxinas y el paciente acaba vasodilatándose, generando choque séptico, etcétera. Un paciente que tiene una estimulación adrenérgica continua por mucho tiempo va a hacer que el corazón falle. ¿Por qué? Porque se compromete un poquito el flujo coronario, porque pierde tiempo de diástole al momento de tener una frecuencia cardíaca muy alta por mucho tiempo. Entonces el corazón empieza a fallar y puede acabar en miocardiopatía séptica. La suprarrenal, a fin de cuentas, se exprime toda y puede generar una falla suprarrenal aguda secundaria a un choque séptico. Y la taquicardia persistente va a empeorar todavía los problemas, generando disfunción diastólica porque no se llena adecuadamente el corazón de tan rápido que está latiendo. Y el volumen sistólico, pues a fin de cuentas, baja, comprometiendo todavía más la macro y la microcirculación. Esto tómenlo en cuenta porque es la base teórica para el uso de los betabloqueadores en sepsis. No es algo nuevo, o sea, se empezó a estudiar desde 1968. Nadie de nosotros había nacido en ese momento cuando unos doctores hicieron un experimento con, ¿qué creen? Pues desafortunadamente no sé por qué la gente odia tanto a los perritos, pero hicieron estudios con perritos. Ellos postulaban que el uso de betabloqueadores pudiera ser benéfico a un paciente con un choque séptico. En ese momento no se tenía el término acuñado
de choque séptico y pues le generaban varios nombres, choque, por ejemplo, generado por endotoxinas. Estas endotoxinas son normalmente lo más comunes que son secretadas por bacterias gram negativas, súper comunes en final. Entonces, lo que pasa es que las endotoxinas vasodilatan al paciente, hacen una respuesta inflamatoria sistémica tremenda y pues el paciente puede acabar falleciendo. Entonces, lo que hicieron con estos perritos fue dividirlos en dos grupos. A los dos grupos les pusieron endotoxinas. ¿Cómo pueden hacer eso? Ahí van a encontrar en la literatura muchos experimentos en perros en los que agarran básicamente Escherichia coli y se las inyectan directamente en la sangre para inducirles sepsis. Ok, entonces al momento de que las endotoxinas, como se ve en la imagen, tocan el torrente sanguíneo, pues el endotelio se empieza a inflamar, así cañón, y el paciente se empieza a vasodilatar, empiezan a disfuncionar los órganos, se hipotensa rápidamente y pues pueden llegar a fallecer rápido. Es una bacteremia tremenda para simular un choque séptico en una persona, básicamente. Pero al grupo 2 de estos perritos le pusieron como medicamento experimental el propranolol. El propranolol, como ustedes saben, es un beta bloqueador que no es selectivo y se usa para algunos padecimientos con una respuesta simpática tremenda como una tormenta tiroidea, por ejemplo, para pacientes con trauma craneoencefálico severo, ambos porque la respuesta adrenérgica es muy, muy alta. Entonces, ¿qué es lo que obtuvieron de resultados con este beta bloqueador en pacientes con choque séptico? Bueno, para empezar, observamos que del lado que dice control, tenemos a los perritos que no les pusieron propranolol y del lado que dice 4 a 6 horas después de las endotoxinas son los perritos que les pusieron el propranolol. Ok, tenemos que los pacientes a la larga tuvieron más presión arterial de oxígeno, aquellos que tenían el grupo de propranolol hasta 88, 85, 91, 98 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno comparado con los perritos que no tenían propranolol. Quiere decir que de alguna forma mejora la oxigenación de los pacientes ponerle propranolol. Esto puede tener varias teorías. Uno, ustedes saben que un paciente en choque séptico está muy rápido. A lo mejor el propranolol al disminuir un poquito la respuesta adrenérgica y el consumo de oxígeno tal vez, o la velocidad de consumo de oxígeno hace que el paciente, uno, respire tal vez más lento, la mecánica respiratoria sea mejor y expanda más los pulmones, o tal vez el paciente consuma menos oxígeno, dejando más presión arterial de oxígeno libre. No se sabe exactamente, esto es lo que tenemos en evidencia. Y respecto a las variables hemodinámicas, tenemos lo siguiente. Arriba tenemos la presión arterial media. Si se dan cuenta, tenemos los dos grupos aquí divididos. El primer grupo, que es el grupo de las puras endotoxinas, o sea, choque séptico sin propranolol, es la raya continua, y el choque séptico con propranolol es la raya discontinua. Si se dan cuenta, en la presión arterial media realmente no hay muchos cambios, o sea, no es como que el betabloqueador vaya a hipotensar a los pacientes en choque séptico, no tiene cómo. Regularmente no hay forma de que se hipotense más un paciente en choque séptico si le ponen beta bloqueador. Al contrario, en la última parte, si se dan cuenta, mejora más la presión arterial media en los pacientes, en los perritos que tenían propranolol comparado con aquellos que no tenían el propranolol. Respecto a la presión venosa central no hubo básicamente diferencias y en lo que sí hubo diferencias obviamente es en la frecuencia cardíaca de los perritos, porque el grupo de propranolol tuvo una frecuencia cardíaca mucho más baja comparada con el paciente, con los perritos que no tenían propranolol, que se la pasaron taquicárdicos, pobrecitos, todo el tiempo del choque séptico hasta que fallecieron. Ok, la presión arterial de oxígeno fue mayor en los pacientes con propranolol, como pueden observar aquí. El CO2 fue menor en el grupo control de las endotoxinas sin propranolol. ¿Por qué? Porque se la pasaron, yo creo que respirando súper rápido. Estos pacientes consumían más oxígeno, querían meter más oxígeno a los tejidos. Yo creo que por esa situación no hay forma de explicarlo de forma certera, pero eso es lo que se supone. Y el pH arterial, pues, ¿quién lo tenía mejor? Pues aquellos pacientes que tenían el propranolol. Entonces, este fue el primer estudio experimental de perritos de forma aleatorizada y controlada en que demostró beneficio hemodinámico en los pacientes que se tenía propranolol, que supimos que mejora la presión arterial de oxígeno, tuvieron menor requerimiento de fluidos estos perritos y tuvieron mejor patrón hemodinámico porque tuvieron menos hipotensos, ¿ok? Ahora, con eso podemos intentar inferir cuál es lo benéfico de los betabloqueadores en el choque séptico. Tenemos una respuesta inflamatoria disregulada, un incremento de factores proinflamatorios, que todos ustedes ya se lo saben, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 1B, interleucina 6, óxido nítrico que vasodilata más al paciente, especies reactivas de oxígeno que inclusive generan daño mitocondrial.
y daño cromosómico directo. El oxígeno suelto ya saben que es malísimo para los tejidos y esto acaba en disfunción cardiovascular, ¿ok? Ahora el paciente también tiene alteraciones en los túbulos y en los transportes en general de toda la célula miocárdica del calcio y todo eso acaba que el paciente caiga en una disfunción cardíaca. Aunado a algo más simple, que es que el paciente que está taquicárdico, no sé si me puedan ver las manitas ahí en la pantalla, el paciente que está taquicárdico es un paciente que su corazón está latiendo así, súper rápido y no permite un adecuado llenado. De tal forma que si yo al paciente le pongo un beta bloqueador y le disminuyo la frecuencia cardíaca, si estaba latiendo a 150 o 140 por minuto, disminuyo la frecuencia cardíaca, por ejemplo, a 90 por minuto, voy a permitir que el corazón tenga más tiempo de diástole, que regularmente es el doble de tiempo que la sístole. Al llenarse más el corazón, ¿qué creen? Por Frank Starling, al estirarse más las fibras miocárdicas, el volumen sistólico siguiente va a ser mucho mayor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estamos mejorando la función diastólica del paciente y de forma secundaria mejorando la función sistólica. Eso podría ser que el volumen sistólico sea mayor en pacientes con betabloqueadores que en pacientes sin betabloqueadores. Eso básicamente va a contradecir todo lo que ustedes creen sobre los bloqueadores que puedan hipotensar al paciente, que puedan bajarle el gasto cardíaco. Bueno, vamos a ver si esto es cierto o no es cierto, ¿ok? Entonces, el primer estudio que llegó a cambiar todo así de forma masiva fue un estudio que se publicó en JAMA en el 2013, un estudio aleatorizado controlado en el que randomizaron a 77 pacientes con esmolol, en pacientes con choque séptico, y 77 pacientes sin esmolol con manejo estándar. El doctor Morelli lo que quiso hacer es bajar una presión, una frecuencia cardíaca, mantenerla en meta en los pacientes con esmolol entre 80 y 94 latidos por minuto comparado con, pues, a ver cuánto de frecuencia van a tener los del grupo control. Esa fue su meta, bajar la frecuencia cardíaca poniéndoles esmolol. ¿Por qué esmolol? Porque el esmolol es un beta bloqueador que es fácilmente titulable. El paciente ya le bajó la frecuencia, no, súbele al esmolol, ya le bajó, súbele al esmolol y tiene una dosis tope muy alta, muy alta. Entonces el paciente le puedes poner un montón de esmolol, gramos de esmolol, con la finalidad de poder bajar la respuesta simpática y bajar los latidos por minuto del paciente. Y si nos pasamos, si nos bajamos mucho la frecuencia cardíaca, le podemos bajar al esmolol y luego se corrige. A diferencia de otros beta bloqueadores, por ejemplo, orales, que a veces la respuesta no podemos tener un control exacto. ¿Qué tenemos aquí? Para empezar, la dosis de norepinefrina de los pacientes que usaron esmolol, como pueden observar en esta gráfica, es más baja. Pudieron disminuir la dosis de norepinefrina conforme pasaron las horas en el grupo de esmolol comparado con el grupo control. Entonces, a diferencia de lo que uno podría pensar, no se me va a hipotenciar al paciente, al contrario, de alguna forma va a mejorar la frecuencia, la presión arterial del paciente y eso me va a permitir que pueda bajar la dosis total de norepinefrina, por lo menos en seguimiento a 96 horas. Ahora, tenemos otros patrones hemodinâmicos. Pues del lado de arriba a la izquierda tenemos la frecuencia cardíaca. Vean cómo la frecuencia cardíaca del grupo control se la pasó alrededor de 110 latidos por minuto. Más o menos así se la pasaron durante 4 días los pacientes en choque séptico, taquicárdicos todo el tiempo. Y en el grupo de esmolol lograron tener un control de la frecuencia cardíaca a la meta que querían, que era más o menos 94 como máximo de frecuencia cardíaca. Más o menos al primer día lograron meter al paciente en meta, subiéndole la dosis de esmolol, y ya lo mantuvieron en esa meta de entre 80 y 94 el resto de los días. Entonces, esa fue la diferencia en cuanto a frecuencia cardíaca. Si nos vamos ahora a volumen sistólico indexado a superficie corporal que tenemos en la gráfica de abajo a la izquierda, vean cómo el volumen sistólico es mayor en los pacientes con grupo de esmolol. ¿Por qué? Pues lo explica por la razón que les acabo de decir ahorita. Al frenar la frecuencia cardíaca, mejora el llenado diastólico, por tanto, el volumen sistólico del siguiente latido va a ser mayor y así se la van a pasar. De tal forma que aquellos pacientes que estuvieron sin esmolol, más o menos el volumen sistólico que tenían era de unos 35 mililitros en promedio. Y aquellos que tenían el beta bloqueador tenían un volumen sistólico entre unos 40 y 45 mililitros. O sea, mejora el volumen sistólico ponerle beta bloqueador a los pacientes. Entonces, ahora, tenemos aquí que en los pacientes con esmolol arriba la presión arterial media, ¿qué pasó? Pues no hubo cambios significativos, afortunadamente, nada más que al final, justamente como en el estudio de los perritos, tuvieron más presión arterial media que los pacientes del grupo control.
Y en cuanto al índice cardíaco, que es el gasto cardíaco indexado a superficie corporal del paciente, pues básicamente no hubo cambios. Lo que sí vimos los cambios es en el volumen sistólico de nuestros pacientes. Y también exploraron algo que fue muy padre porque le vieron la función renal a estos pacientes. Los pacientes en el grupo de esmolol tuvieron más tasa de filtrado glomerular estimada comparado con los pacientes en grupo control. ¿Ok? Entonces va a mejorar el volumen sistólico, eso va a hacer que perfunda más los órganos, mejora la función renal y no tienen caída en la presión arterial. Esa es la base hemodinámica de usar un betabloqueador en paciente con choque séptico. Y la cereza del pastel, la mortalidad. Si se dan cuenta, la mortalidad fue mucho menor en los pacientes con esmolol comparados contra el grupo control. ¿Okay? Si se dan cuenta, entonces, poner betabloqueador no está descabellado en un paciente con choque séptico. Este fue el estudio más importante en ese momento, 2013. Yo estaba por entrar apenas a la residencia de medicina crítica, ya estaba terminando urgencias y empezamos a cambiar la mentalidad de las cosas que estábamos haciendo y considerar que un betabloqueador tal vez podría ser muy bueno para los pacientes con choque séptico. Pero afortunadamente, muchos investigadores más empezaron a replicar la metodología de Andrea Morelli y empezaron a investigar más y se hicieron más estudios randomizados controlados en pacientes con sepsis. El más famoso de todos es este del CHEST, que incluyó 7 estudios aleatorizados controlados con un total de 613 pacientes que incluyeron 2 betabloqueadores selectivos, que es el esmolol y el landiolol, que son fácilmente titulables también. Este es el total de los estudios, son 7 estudios. Aquí está el estudio inicial de Morelli, como lo pueden ver acá. Pacientes de múltiples edades, de los 30 hasta los 70 años, básicamente pacientes graves todos, y la condición era que eran pacientes en choque séptico que permanecían taquicárdicos a pesar de haber sido ya previamente reanimados. Por ejemplo, ya le han pasado volumen a los pacientes, ya le ponían en por lo menos norepinefrina, y si no mejoraba, a ese paciente le ponían ahora sí un betabloqueador para bajar la frecuencia cardíaca y esperar a que mejorara su patrón hemodinámico y ver qué otro resultado benéfico podrían encontrar. ¿Ok? Se evaluó la mortalidad a 28 días de estos pacientes. ¿Y qué tenemos aquí? Respecto a la mortalidad de 28 días, como pueden observar en este gráfico de Forest Plot, favorece una disminución de la mortalidad a los pacientes que tuvieron esmolol o landiolol. ¿Hasta cuánto? Un 32% menos de mortalidad en pacientes con betabloqueador en choque séptico que permanecían taquicárdicos a pesar de la reanimación inicial. ¿Ok? Fíjense, tenemos el primer estudio que fue el de Morelli, el que ya les mencioné ahorita del llama, y tenemos más estudios que lo replicaron, 2015, 2017, otro 2015, 2019 y 2020. ¿Ok? Respecto a los latidos por minuto, obviamente, ya esto es obvio, bajan los latidos por minuto en pacientes con esmolol o landiolol. Y en cuanto a la presión arterial media, no hay modificaciones, o sea, no se van a hipotensar. Ningún estudio demostró hipotensión con beta bloqueadores en choque séptico, ninguno, para que estén tranquilos. No les va a bajar la frecuencia, para que no los vayan a regañar o si los regañan no se dejen. Aquí está toda la evidencia de que no baja la presión arterial si le ponen un beta bloqueador a un paciente con choque séptico. ¿Estamos de acuerdo? Y respecto a la dosis de norepinefrina, pues tampoco hubo modificaciones significativas. Sale por lo menos en los primeros días. A fin de cuentas, el paciente que tiene menos respuesta adrenérgica, pues seguramente le va a ir mejor y va a bajar la mortalidad, aunque no veamos un cambio significativo de forma inicial en la dosis de norepinefrina. No se preocupe. Ahora, tenemos una revisión sistemática y metaanálisis que salió el año pasado, en el cual tenemos incluidos un montón de pacientes críticos. Incluyeron pacientes quemados, incluyeron pacientes de cirugía cardíaca, incluyeron pacientes polivalentes, pero también metieron pacientes sépticos y con choque séptico. Revisión sistemática con metaanálisis metió 16 estudios aleatorizados controlados con un total de una enorme cantidad de 2,410 pacientes y metieron un montón de betabloqueadores. Estudios con esmolol, estudios con landiolol, estudios con carvedilol, estudios con propranolol y estudios, me faltó aquí, este es metoprolol, perdón, el último es metoprolol, y justamente puse esto y se me fue, porque el metoprolol es el que hay en todos lados. Entonces se puede utilizar metoprolol inclusive para los pacientes con respuesta adrenérgica irregular en muchas patologías, como trauma de cráneo severo o posiblemente en choque séptico. ¿Sale? ¿Qué tenemos estudiado aquí? Para empezar, la mortalidad en el grupo de pacientes con sepsis, que fueron, si no mal recuerdo, 2 estudios del total,
favoreció a los pacientes que tenían beta bloqueador, de tal forma que entonces ponerle beta bloqueador a los pacientes graves en general podría ser benéfico, pero en el grupo particular del choque séptico está bien demostrado que va a disminuir la mortalidad, igual que en pacientes, por ejemplo, de trauma cráneoencefálico severo. ¿Ok? Ahora, mortalidad a menos de 14 días y a más de 14 días también tenemos disminución de la misma. Particularmente cuando pasan más de 14 días se ve mucho mejor la disminución de la mortalidad de los pacientes con beta bloqueadores y pacientes críticos en general, incluyendo choque séptico. Ahora, aquí tenemos frecuencia cardíaca. A las 24 horas es obvio que baja la frecuencia cardíaca en los pacientes. Cuando usamos beta bloqueador, cualquiera de los beta bloqueadores que mencioné, que son 5, van a bajar la frecuencia cardíaca. De hecho, esa sería nuestra meta, mantener a nuestro paciente en un rango de entre 80 y 94 latidos por minuto. Y con eso vamos a favorecer la disminución, más bien el aumento del llenado diastólico y mejoría del volumen sistólico de los pacientes. Respecto a las variables hemodinámicas, arriba tenemos presión arterial media. La presión arterial media en general, en los dos estudios que la reportaron por completo, no hubo modificaciones de forma inicial. A las 72 horas tampoco. Y respecto al uso del vasopresor, aquí no hubo tampoco diferencias. O sea que independientemente les suba la presión arterial o no, independientemente usen más vasopresor o no, la mortalidad sí se va a ver evidenciada. Y tal vez esto tenga una explicación mucho más profunda que el simple hecho de mejorar la macrohemodinamia. Tal vez el consumo, la tasa de consumo de oxígeno por minuto disminuya en pacientes con el beta bloqueador, tal vez mejore de alguna forma la función microcirculatoria el beta bloqueador al disminuir, no sé, tal vez el espasmo de los capilares, del lecho capilar de muchos órganos, puede ser, son cosas que no se pueden demostrar de forma sencilla, pero si el paciente disminuye la mortalidad sin explicarse por variables macrohemodinámicas, seguramente en la microcirculación se encuentra nuestra respuesta. ¿Ok? Y eso es todo de mi primer charla. Al rato voy a tener otras 2 pláticas para que estén también atentos. Y si tienen alguna duda respecto al betabloqueador en sepsis o choque séptico, con todo gusto estoy aquí a su disposición. Lo que sí es importante es que nos demos cuenta de lo siguiente. Nosotros ya nos cansamos de hablar de fluidos en choque séptico, de vasopresores en choque séptico. ¿Por qué no voltear a ver otras alternativas, como los betabloqueadores, que la evidencia, si se dan cuenta, en 2 revisiones sistemáticas sobra la mejoría en la mortalidad de los pacientes? ¿Por qué no se han preguntado los que hacen las guías europeas, por ejemplo, del Surviving Sepsis? ¿Por qué no se ha preguntado si el betabloqueador se tiene que incluir o no como manejo estándar en paciente con choque séptico, si tiene mucha más evidencia que la cantidad de fluidos infundida, o que la dosis de vasopresor, o cuando meterle un segundo vasopresor, un tercer vasopresor, un cuarto vasopresor? ¿Se dan cuenta de eso? Entonces hay que hacer más preguntas. Todos los que estén haciendo una tesis es una muy buena pregunta de investigación. Dosis, por ejemplo, usar metoprolol si es factible en sus hospitales, a ver si esto también disminuye la mortalidad en choque séptico como tal, y pues se los dejo a su consideración. Cualquier pregunta, estoy acá. ¿Con qué dosis de betabloqueadores se realizaron los estudios? Y es muy buena pregunta, es súper variable, súper variable. Por ejemplo, cuando usaron esmolol, la dosis se puede ir hasta 1 o 2 gramos al día sin bronca, o sea, así cañón. Son dosis muy altas. Aquí hemos usado esmolol como en 3 pacientes con choque séptico refractario que permanecen así súper taquicárdicos, y realmente sí nos acabamos bastantes ámpulas. No te puedo decir una dosis estándar porque la dosis es la meta. Es como la dosis de norepinefrina, que realmente no tiene un tope. Tu tope es que no se muera el paciente. Le puedes ir al vasopresor, si va a aguantar el proceso séptico, a lo mejor con los dedos un poquito negros y luego se le va a quitar eso, no pasa nada. ¿Ok? Más bien tu meta sería bajarle la frecuencia cardíaca, y puedes elevarte a dosis tremenda. En cuanto al metoprolol, lo único que te puedo decir es que la dosis máxima son 400 miligramos al día, y que la única contraindicación para suspenderlo sería una frecuencia cardíaca menos de 50. Cualquiera de las 2 cosas, suspendemos el beta bloqueador. Y quiere llevar la frecuencia a menos de 90, sería como que el objetivo. 80, 90 sería una muy buena cifra. También Así pregunta María, es. ¿a partir de qué momento pudimos iniciar el beta bloqueador? Bueno, cuando yo agotaste tus primeras armas. Por ejemplo, llega el paciente, sospechas que tiene hipovolemia concomitante al choque séptico, le pones fluidos y mejora parcialmente, pero no alcanzamos una presión arterial media meta ni un llenado capilar meta menos de 3 segundos. Iniciamos un vasopresor, por ejemplo, norepinefrina, y el paciente no logra alcanzar una presión arterial meta adecuada con una dosis pues razonable, y el paciente no tiene un llenado capilar menor de 3 segundos,
inicias tal vez un segundo vasopresor, o si tienes la fortuna de tener fludrocortisona más hidrocortisona, le pones las dos y aún así no mejora en las primeras 24 horas, déjale caer el beta bloqueador. ¿Ok? No le va a hacer daño, como pudimos ver, no le va a bajar más la presión arterial, no va a requerir más NORE, y lo que sí puede hacer es tal vez disminuir la frecuencia cardíaca y disminuir la mortalidad en ese paciente. O sea, hay que quitársele el miedo al beta bloqueo en pacientes con choque séptico. ¿Alguna Bueno, otra? listos. Va. Listos, como quiera, aquí seguimos al pendiente ahí en el chat para cualquier otra duda, ya por ahí están contestando el doctor Orlando para continuar con la última antes de el receso. Ahora